Bienvenidos sean a la quinta edición del podcast de la revista Balompié, en el que hablamos de la revista Balompié. Señor Obed Ruiz, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal, Eder? Un gustazo. Nuevamente ya, se nos está haciendo costumbre estar por acá. A la gente también. Esperemos que les siga gustando los textos, que siga haciendo ruido también lo que estamos escribiendo. Y bueno, pues justo para eso el día de hoy les vamos a contar un poco de el proceso, de algunos de los otros temas más relajados, digamos, Sí. menos investigación, menos duro, más futbolero, misceláneo. Y para ser siempre honestos, que se sepa que una vez más, es el episodio que se está grabando después de que hablamos con el señor Eric Lugo. O sea, el mismo día, pues, por eso tengo la misma barba que hace 2 episodios. Porque como tenemos que grabar 2 capítulos cada vez que viene el señor y los señores de la producción a grabar, pues tenemos que aprovechar el tiempo. Así que no sabemos cosas que han pasado en el futuro cercano que ustedes ya saben porque, bueno, tergiversamos la línea del tiempo como siempre. Este es el quinto capítulo. Quinto capítulo del podcast. Qué bueno que se han suscrito al canal, qué bueno que nos han seguido en Spotify y qué bueno que ya compraron su revista Balompié. Les avisé hace 2 capítulos que quedaban 400 revistas. Siguen quedando 400. No sé cuántas queden realmente en un mes que salga este episodio. Oh, no es cierto. Actualización. Un mes después, hoy 30 de enero, solo nos quedan 178 revistas del número 1. Así que si después de un mes lo sigues pensando y no has comprado la tuya, ve a balompié.mx, adquiérela, ya sea como revista individual o suscripción anual. Por supuesto, yo te recomiendo la suscripción anual para que tengas las 4 seguras. La número 1, te recuerdo, solo se imprimieron 2,000 y no va a haber reimpresión. Así que si no tienes este ejemplar, ve a balompié.mx, adquiérelo porque ya no va a haber. Y nunca más la vamos a volver a imprimir. Neta. Hoy vamos a dedicar el episodio más a hablar sobre los temas que van más allá de la investigación gruesa y dura como lo fue lo del centavo Muciño y la de la investigación de contratos y con el transparencia, con el gobierno y demás, que toda la afición de Rayados se nos fue encima, pero está bien. Lo aceptamos, lo asumimos siempre y cuando al final el mensaje de lo que se publicó pues se entienda por qué se publicó y para qué realmente no hay un para qué, ¿estás de acuerdo? No es como que estemos publicando aquí estos convenios extraños como para que obligar a Rayados a pagar sus impuestos ni nada, simplemente es... No hay una persecución y decir como de ojalá y el gobierno de Nuevo León vaya y recupere esos 156,000. Si a los propios regiomontanos no les interesa mucho ese billete que salió de sus bolsillos, bueno, nosotros solo estamos exponiendo la información que encontró Rodrigo Gutiérrez, el periodista que publicó ese reportaje en Balompié en el número 2, que si no lo han visto, que si no han escuchado ese episodio, vayan a hacerlo porque la neta es que vale la pena, está muy bueno y generó mucho revuelo en redes sociales. Yo creo que sí, la mayoría ya lo vio precisamente por el revuelo y ojalá los comentarios generados. Entonces hoy queremos platicarles un poco más sobre 2 cosas principalmente. Número 1, Obed y yo estamos haciendo una revista. Obed y yo es un decir porque somos muchísimas personas, somos decenas de personas. Obed y yo estamos administrando la creación de la revista por primera vez en nuestras vidas. Nunca jamás en la vida, bueno, no sé, tú alguna dirigiste algo de Apuntes de Rabona, de la Gaceta, nada de eso. No, nada de eso. Apuntes yo llegué cuando estaban terminando el print. Estamos hablando de 2014, hace 10 años. Entonces, ni Obed ni yo nunca habíamos tenido una revista impresa, mucho menos en pleno 2025, porque este capítulo ya sale en 2025. Entonces, claramente hemos aprendido en el camino, nos hemos equivocado muchas veces y apenas llevamos 2.5 ejemplares, así que nos queda mucho por aprender, pero creo que lo hemos hecho dentro de lo que cabe bien. Está bien, digo, somos un equipo Nobel dentro de una liga donde nadie nos esperaba. La liga digital. Uh-huh. Llegamos nosotros con el impreso, pero creo que sí, justo ha sido una buena administración con los recursos de gente, dinero y tiempo que se tiene, poquillo a poquillo iba. Hasta ahorita sí ya ha llamado la atención, ¿no? Ha llamado la atención y curiosamente tardó con la gente, con el aficionado, y llamó más la atención con la gente que quiere escribir. Sí. Con el periodista. Sí. De hecho, no sé si recuerdas, igual para compartírselo a quienes nos ven, quienes nos leen. Escuchan. Los primeros escuchan. Que nos leen también en Balompié. Los primeros 2 meses
la mayoría de correos que nos llegaran era de gente que quería colaborar, Sí. más de que gente que quería comprar. Sí, mucha gente en los comentarios siempre me pone, ¿cómo puedo colaborar con tu revista? ¿Cómo puedo? Realmente yo no soy el que decide las colaboraciones, es aquí el bueno B del que lo hace, él es el que filtra a todos los interesados en hacerlo. Por supuesto que quisiéramos tener 1000 páginas por revista para incluir a todos aquellos que quieren escribir, pero solo tenemos 144. Así que tenemos que discriminar en el sentido de la palabra, en el que tenemos que elegir, filtrar a los colaboradores de Balompié. Y no es fácil, ¿no? Quisiéramos que muchas más plumas participaran, pero repito, estamos empezando, estamos aprendiendo a dirigir una revista impresa, así que ténganos paciencia. Ténganos esperanza de que en algún momento podrán colaborar con Balompié. No es un proceso fácil. Y que justo tampoco es una decisión que, como dices bien, estamos tú y yo aquí poniendo la cara, pero hay muchísima gente detrás, ¿no? Los colaboradores también, lo mismo. Existe, igual contarle a la gente que gracias a la sugerencia de Pepe el Bosque formamos un consejo editorial, que precisamente es ahí donde los temas nos llegan, nosotros los presentamos, los leemos y los vamos rebotando entre quienes conformamos el consejo para decir, este tema va, este tema podría ir, pero con este otro giro, con este otro tratamiento, este podría funcionar, pero tal vez para el siguiente número, ¿no? Que se acerca tal vez un aniversario o una fecha importante, algún nacimiento de un jugador, algún título. Si Pachuca hubiera sido campeón del Mundial de Clubes, por ejemplo. De la ¿no? Intercontinental. De la ahora Intercontinental, porque ganó 2 copas antes. Sí, la Challenger. La Challenger y el Derby de las Américas, que es como la Interamericana, pero es el Derby de las Américas. Si tú eres periodista y tienes una muy buena historia que contar y estás dispuesto a esperar los meses que requiere una publicación impresa y quieres publicarla en Balompié y realmente es algo que vale la pena, escríbele a Obed. Tu correo es obed@balompié.mx. Ponen el asunto perfectamente de qué se trata para que si le llegan 2000 correos, bueno, ubique los más importantes y podamos elegir a los colaboradores de los próximos números, que unas pocas semanas después de que salga este episodio ya estará prácticamente listo el número 3 de Balompié, que... En realidad, si esto sale el 31, justo estará ya listo, cerrado. Sí, el diseño y la impresión seguramente finalizará, pues espero que los primeros 15 días de febrero, ese es mi sueño, mi objetivo. Pero si no, a finales de febrero ya debemos estar enviando las revistas a las casas de los suscriptores. La portada del número 3 de Balompié. Para el número 2 fue un pedo saber que... Vamos a contar el tema de las portadas. Vamos a aprovechar este orgánico momento para explicar cómo fue la selección de las 3 portadas. La primera. Siempre supimos de qué se iba a tratar. No sabíamos quién. No sabíamos quién. No sabíamos cómo. Sí. Incluso teníamos nosotros también este sueño guajiro del ahora sí se pudo. Jugamos como nunca, perdimos como siempre, a ver si lo podíamos revertir. No se logró. ¿Quién fue el capitán en la Copa América? Edson Álvarez, que se lesionó a los 15 minutos, ya me acordé. Soñábamos con un capitán levantando un trofeo en la primera portada de Balompié. Por supuesto que era demasiada chaqueta mental. También nosotros nos estábamos alejando un poco de la realidad, ¿no? Sí. Queríamos creer. No sabíamos, aparte estábamos en el mes de marzo. Sí. Cuando empezamos a platicar cuál sería nuestra primera portada. De hecho, pudimos haber publicado la revista antes, porque teníamos con qué lograrlo, pero nos esperamos hasta agosto pensando en que terminara la Copa América para que la primera portada de Balompié tuviera que ver con el torneo de la CONMEBOL que se jugó en Estados Unidos. Y que pensamos que iba a ser importante también para México. Tal vez no aquel 1993, que es el subcampeonato, o el 97, que también se tiene una buena historia, pero era una buena posibilidad para decir como de, justo también nosotros presentarnos, no tanto como lo ha sentido alguna gente, ¿no? Como con los reportajes de los regios, o ya habrán escuchado también el amateurismo contra el profesionalismo de Eric Lugo, que también es un tema denso. Denso, muy denso, muy denso. Sino simplemente era como de, ok, es food, vamos a hablar sobre esto, creemos que puede suceder, ¿no? Sí, siempre pensamos en la revista Balompié como algo, ya después Heriberto Murrieta nos dio la palabra, ¿no? Una revista ecléctica en la que pudiéramos hablar de todo lo que hay dentro y alrededor del fútbol, del balompié. Y por supuesto que el número 1, la cosa más importante es la cancha, ¿no? Lo que pasa en el césped.
Pero en el camino, pues nos hemos encontrado un montón de historias que sería irresponsable de nuestra parte ignorar. Y es por eso que las hemos ido contando conforme avanza el tiempo. Entonces, cuando acabó el torneo, yo estuve allá en la Copa América. Ujú. Me enojé mucho después del partido contra Venezuela, ¿no? Cuando Orbelín falló el penal. Y luego veníamos un partido malísimo contra Jamaica, en el que apenas si les ganamos. En mayo, que había sido la conferencia de prensa del Jimmy Lozano, en el que le pregunté si estaba seguro de lo que estaba haciendo, porque ya había pasado antes y había salido muy mal. Y me dijo... Que incluso hubo molestia, exacto. Se enojó y dijo, pues que cada quien lo ve como lo quiere ver. 64, 84 días después ya estaba despedido de la selección mexicana el buen Jaime Lozano, que suena para el Necaxa, ¿no? Digo, no sé si ya que empezó el torneo ya está dirigiendo el Necaxa y yo aquí diciendo que, en fin. O a otro, ¿no? Ah, no, al Necaxa. No ha llegado nadie al Necaxa, ¿sí? No, Todavía hasta no. ahorita, hasta ahorita. A día de hoy no. En fin, cuando acabó el torneo llegué a México y descargué todas las fotografías. Más bien me metí a ver todas las fotografías que había disponibles en Mexport, que es la agencia con la que trabajamos. Besos y abrazos a Mexport. Para ver todas las fotos que habían tomado del torneo. Yo tenía un cierto disgusto y lo sigo teniendo por el uniforme gris medio verde apagado que sacaron para este año. Y siempre en la mente tuve que me gustaría que la portada fuera con el uniforme color guinda, El pavo real. que parece pavo real, que es el menos feo de los dos. Muy mexicano. Bueno, ¿para qué lo explicamos? Qué hueva, que lo explique Adidas. Adidas, patrocínanos. Pero siempre pensé que esa era la mejor opción. Sin embargo, jugaron contra Venezuela con el uniforme grisáceo. Y cuando hicimos el video de ese torneo, vi las fotos de Orbelín y decía, se me hace que una de Orbelín va a estar como portada. De hecho, justo nos propones, cuando regresas y ves todas las fotos, al grupo que tenemos justo con el consejo editorial, nos propones, ¿saben qué? Estas son las 5 fotos que a mí me gustan y que creo que representan lo que fue México en la Copa América y que podemos poner como nuestra primer portada. Y la neta es que les puse, ya tengo una favorita, lo cual es un aviso de, esta va a ser. Pero la neta es que sí lo quería poner a votación, porque las otras 4, que yo creo que las voy a publicar cuando salga este clip, le voy a decir a Héctor que las ponga aquí para que vean cuál pudo haber sido la portada del Balompié. Orbelín era muy buena. La de Orbelín era muy buena, porque está así con cara de... La cagué, y atrás los venezolanos así, festejando. Sí. Además fuera de foco. Orbelín en primer plano y ellos fuera de foco. Hay una muy buena del Jimmy Lozano que de hecho usamos para la portada del artículo, que es esta. Pero está volteado también. Está volteado, pero quedaba buena. Con el balompié arriba, nada más que lo despidieron. Entonces dejó de ser relevante, entre comillas, su personaje de selección mexicana. Y por eso buscamos la otra opción. Era Orbelín, eran 2 de Orbelín, ¿no? Una fallando, bueno, así las 2. Una, ya me acordé, una de Aramburu, el venezolano, gritándole, como burlándose de él, Cierto. que también aparece en la revista. Y la otra en la que está así como lamentándose de que acaba de fallar el penal. Y los venezolanos festejando, correcto. Pero quedó esta. Para la posteridad. Representa mucho. Es muy curioso porque mucha gente también nos ha dicho, tal vez no fue una elección ideal o yo no hubiera elegido esa foto para la portada, ¿no? Incluso gente conocedora del medio con muchos años Sí. de experiencia, el mismo Heriberto Murrieta me Sí, parece Murrieta que nos lo dijo comenta, ¿no? Fue su primera impresión. Pero dices sí y no, al mismo tiempo funciona de nuestra realidad como selección mexicana, la misma frustración de los jugadores, de quien creíamos que iba a hacer un cambio dentro de este torneo y que al final fue más de lo mismo, ¿no? Que en meses previos a la Copa, mucha gente aficionada a Cruz Azul, porque ya sabes que en este país la gente piensa que todo es en contra de su equipo y bueno, es difícil desarraigar esa idea del aficionado mexicano. Pero mucha gente de Cruz Azul, aun y cuando Santiago Jiménez ya juega en el Feyenoord desde hace, ¿qué? 2 años. 3 ya, Casi tercer año. Sí, ese es su tercer año, ¿no? 2 y En medio. ese entonces terminaba su segundo año. Se quejaba de que TUDN tenía una campaña en contra del Chaquito Jiménez, lo cual no sé si sea así, si es una decisión pues Editorial. reflexionada de parte de Televisa, de que siempre lo ponen en las miniaturas de los videos de resúmenes de cuando a la selección mexicana le va mal y lo ocupan en sus reels y posts de Instagram y lo que sean como imagen del fracaso, ¿no?
Y cuando nosotros lo elegimos, ni siquiera pensamos en eso. Es más, yo personalmente le tengo un aprecio profesional importante al Chaquito Jiménez porque fue el primer futbolista en activo al que entrevisté. Una marca me invitó al centro de alto rendimiento a tomar fotos. De hecho, fui de las primeras personas que vio el uniforme alternativo de Qatar, el que es crema con guinda, precioso, que no pudimos usar en el Mundial porque nos eliminaron en fase de grupos. Ese día se lo pusieron al Chaquito, nos quitaron el teléfono y lo fotografiaron y estábamos ahí viendo. Y yo dije, wow, qué bonito uniforme. Con short verde, me acuerdo que lo probaron ese día. Bonita combinación. Sí, se veía chido. Muy 2000 era, 2006. Exactamente. Y ese día lo entrevisté, ya estaba confirmado su traspaso al Feyenoord y se fue. O sea, realmente, personalmente le tengo un aprecio profesional. No lo conozco de nada en ningún lado. Pero como fue el primer futbolista al que entrevisté, siempre he seguido su carrera, ¿no? Paso a paso, todo lo que ha hecho. Y cuando lo elegimos, jamás nos pasó por la mente ni siquiera. Es más, ni siquiera la portada es una forma de atacar a Santiago Jiménez. Él es solo el reflejo, la representación exacta de lo que es el fútbol mexicano actual. Esa fotografía, que por cierto es de Jorge Martínez, el fotógrafo de Mexport, que lo acabo de conocer hace 2 semanas en la posada de Mexport que me invitaron. Un crack, el gran Jorge Martínez, le mando un abrazo desde aquí, que nos felicitó, por cierto, porque aparte de los fotógrafos, imagínate lo que es ser fotógrafo profesional de esta calidad, güey. Y no ver tu trabajo impreso. Claro. Ver tu trabajo en redes, dando vuelta. Y desapareciendo así. Porque eso es lo que pasa con las redes sociales. Por eso hay tantos creadores de contenido y tanto contenido. Porque al mismo tiempo de que se va generando, va desapareciendo y hay que hacer más y más y más y más y más y más. Y te lo digo yo que estoy atrapado en ese vórtice del infierno en el que si no haces contenido mueres. Y lo hablaba también ahorita Lugo hace 1 hora, lo que nos decía. Pues Hace 2 capítulos. Hace 2 capítulos nos decía, pues es que no importa el error. Claro. Te equivocas, escroleas, nadie lo va a verificar. Si alguien se da cuenta, viene el comentario, eres un torpe, eres un tonto. A Rodrigo, ¿no? También le salían comentarios, bla, bla, bla. Y hasta ahí se queda. Y sigues con tus colores, sigues con tu playera y todo funciona tan normal como siempre. Sí, el tuit del que hablamos de los regios que se enojaron mucho con nosotros, estaban muy ofendidos toda la noche y toda la mañana. Y yo llegó un punto en el que dije, bueno, basta. Descargamos los contratos, resalté las líneas donde aparecen las cantidades y todo, las publiqué en Twitter y en ese momento se acabó el ataque hacia mí y se acabó el debate, pero ya nadie habló de los pinches contratos. O sea, ya que están viendo la información verificada, ahora ya la conversación no cambia de rumbo hacia decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué están tantos impuestos perdonados? Simplemente dicen, bueno, ya pasó. ¿Qué sigue? ¿Cuál es el siguiente tema en tendencia? ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿No? ¿Cuál es lo que está ahorita sonando? ¿Qué es lo que está dando números? ¿Qué es lo que está dando impacto? Sí. Saludos a Enrique Bombeas, que yo creo que va a ser mi personaje favorito en este podcast. Entonces, así llegamos a esta fotografía que fue en el partido contra Ecuador. Se usaron este uniforme guinda. Y esta fue una jugada que fue al palo. Me parece que de derecha le pegó. La falla más clara, digamos. Pues es que también la que tuvo contra Venezuela, que viene volando el balón y que la baja riquísimo y después ya no sabe cómo definir. Esa también fue una gran falla. Y de hecho, esa foto también está en la revista, en la crónica de ese partido. Pero esta, además, cumplía con las características que queríamos para nuestra primera portada. Que fuera limpia, que tuviera un solo personaje, sin titulares, sin bullets. Ya se los hemos explicado en otros espacios, que por eso la revista tiene una solapa, para que la portada pues no se tape con todo lo que quieres exhibir que hay adentro. Está en la solapa la información y ahí la puedes ver. Que no sea una revista de espectáculos, ¿no? En la cual tienes aquí al Chaquito, de repente allá tienes a un jugador, de repente acá tienes un estadio y todo se ve como muy amontonado. Sí, sí, sí. Dice el productor que Maribel Guardia. Sí, porque aparte siempre reservaban un espacio, ¿no? Para una mujer. En fin, periodismo. La gaviota cuando salía con Jorge Campos. Sí, güey, sí. Bueno, así elegimos la primera portada. Y luego imprimimos así el muro araña para la primera fiesta, nos tomamos fotos. El Photo Opportunity, correcto. Un día, Omar, que escribe en Balompié también, escribió en el número 2, Tan cerca de las nubes, la reseña de... Que ahorita hablamos un poquito de contenidos muy variados que hay, eclécticos que hay dentro de la revista. Y Omar, que escribió ese y que escribió para el número 3, el de Hooligans, que le quedó muy bien, por cierto. Un día fue a cenar tacos con su novia. ¿Cómo se llama la taquería de los influencers?
que está ahí en Coyoacán, ¿no? Sí, ya sé cuál. No sé cómo, el tizoncito, pues ese. No. Esa es otra, ¿no? Ajá. No tengo idea. Fue a la taquería del de la Capital y esta banda, que dicen que está buena, nunca he ido. ¿Remolquito? El remolquito, ¿sí, no? Sí, creo que sí. Creo que sí, güey, no sé. Y ahí se encontró al Chaquito Jiménez. Y me habla en chinga y me dice, oye, güey, aquí está el Chaco. Le digo, dile que si se acuerda de mí. Obviamente no se acuerda de mí ni en pedos. Pero Omar sí se le acercó y le dijo, oye, la revista Balompié, no sé qué. Y el Chaquito le dijo, sí, la he visto en todas partes. Sí me vi, dice. Sí, nos pasó el contacto de una persona cercana y le mandamos la revista y ya estará ahí, espero que con él y que sepa que realmente no es algo en su contra, ni mucho menos. Además, yo siempre he tenido en la mente que tarde o temprano estas revistas van a ser muy buscadas porque solo hay 2000 en la Tierra. Solo hay 2000 sobre la faz de la Tierra. Menos, entre las que se quedan entre la redacción, Sí. entre el consejo editorial, entre las que se les da a ciertos periodistas o personajes, Sí. mucho menos el número. Entonces, yo espero que se sienta más o menos feliz de haber aparecido en la primera etapa de Balompié. Y esa fue la primera. Luego, para la segunda, tú y yo tuvimos muchas discusiones sobre qué carajos íbamos a hacer. Demasiadas. Y de hecho, la foto es de lo último que llega y que se elige, curiosamente. Sí. ¿Qué más íbamos a poner en la primera portada? En la segunda portada. En la segunda portada teníamos ahí como varias opciones. Se llegó, incluso el tema de los regios también se llegó a barajar. Sí. Llegó hasta después. Claro, fue después. ¿Qué teníamos antes? Habíamos pensado en algo que sacaremos después, con fondo blanco. A ver si lo sacamos. Pero no nos daban las fechas, no nos daba el tiempo precisamente. O sea, no quieres decirlo porque sí crees que va a salir. Sí. Bueno, conste, señor Obed, ahí lo dejo ahí pendiente. Ese es un tema, digamos, en otro idioma. Está bueno. En otro continente. Sí, está bueno. Es una buena portada. No teníamos muchas opciones realmente, porque cuando empezó Balompié dijimos, en estas pláticas que teníamos previas antes de allá al ejecutar el proyecto, decíamos que pensábamos que la portada siempre fuera de un tema actual, un tema de que estuviera sucediendo en este momento, como lo era Fútbol Total, Soccermanía, Tiro de Esquina. No tanto como Colección de Oro. En este podcast vamos a estar hablando todo el tiempo de las revistas viejas, y que me perdone aquel que se aburra, pero neta es que es muy importante porque todas ellas fueron inspiración para Balompié. Siguen siendo la base, precisamente. Sí. Copa América, las 30 páginas que se le dedican, quienes la tengan en su casa la pueden hojear. Y es un homenaje a Fútbol Total, a lo que hacía, su crónica detallada con números, ¿A qué cámara datos, enseño, señor productor? Goles. Ahí está. Bueno, les voy a enseñar, seguramente los que ya escuchan este programa, ahí se ve bien, hay charolazo. ¿Quieres que la acomode? ¿Así? ¿Ahí está bien? Va. Empieza con la portada del Jimmy, una explicación del contexto de qué estaba pasando en ese momento con la selección, los partidos amistosos contra Brasil y Uruguay, donde nos ganaron los dos, la única victoria y el único gol mexicano frente a Jamaica en el primer partido, luego la primera derrota en la historia del fútbol mexicano contra el fútbol venezolano a nivel selecciones, y el empate a ceros con Ecuador, que nada más había que meter un golecito a Ecuador y con eso avanzábamos. Una tabla, que esto es el primer guiño importante a Fútbol Total, ¿no? Que yo me obligué a ponerla porque me acordaba que siempre que Fútbol Total hablaba de un equipo ponía su plantilla con todas sus estadísticas. Y después viene lo que comenta Obed, bueno, esta bonita infografía, por supuesto, y luego lo que comenta Obed de las crónicas partido a partido de todo el torneo, partido a partido. Primero la fase de grupos, ¿no? Todos los partidos de grupos. Aquí ya no pusimos fotos de México porque, bueno, ya no había mucho caso. La victoria histórica de Panamá sobre Estados Unidos. Y conforme pasan las fases, menos. Sí, claro. Y conforme pasan las fases, va aumentando el tamaño de esa crónica. Aquí tenemos los cuartos de final, ese partidazo de Venezuela contra Canadá, el avance de la Colombia de James, que suena James para el América, ¿no? Pero suena James para muchos equipos. Suena Balotelli para el Cruz Azul. Luego tenemos aquí las semifinales, el partido por el tercer lugar, y a la final, que me hubiera encantado dedicarle más espacio a todo el caos que se armó antes del partido, que hubo portazo y la gente se metió por el aire acondicionado. Retrasos. Nada, terrible. A ver el mundial qué tal se pone. Y 2 páginas para la final, crónicas. Estas las escribió Sergio Romero, un as de la crónica. Y bueno, fotografías. Esto, como dice Obed, es una influencia brutal de
de fútbol total. Que eso es lo que hacían con sus libros. El libro azul del Mundial, el libro de oro del Mundial. ¿Cómo me los devoraba eso? Los libros de los campeones también eran muy Sí, bonitos. Que sí. curiosamente, hablando de portadas y hablando de nuestras influencias, en el capítulo 1, tú decías, somos tal vez hasta el momento de las pocas revistas impresas dedicadas a fútbol o a deporte. Antes de nosotros, unas semanas nació Rival. Ujú. Pero, por ejemplo, ahora ya salieron 2 compendios, al menos, de la América. Impresos. Impresos. Sí, sí, sí. Están en los puestos de Sí, periódicos. sí. De hecho, uno lo coordina una de nuestras plumas, Alan Amper, que también ya hablaremos sobre sus textos, y el otro es un especial sobre el tricampeonato que acaba de sacar. Estadio, me lo mandaste en la mañana. O sea, el otro lo coordina Alan, no sabía. Sí, lo coordina Amper. Participó también Héctor Hernández y bueno, eso, ahí tengo un chismazo que luego te cuento. Pero sí salió esta publicación que es de Editorial Televisa y Correcto. que dice año 1, número 1. No sé si van a continuar publicando, pero la neta, ojalá que sí, porque necesitamos que vuelva el papel tanto como es beneficioso de que se extienda el mercado para que haya más posibles clientes de balompié, pero también porque necesitamos que regrese el papel para intentar competir de alguna manera, combatir a el escroleo infinito de contenido que se sigue generando de manera ridícula y que, bueno, desaparece en un instante. Y que curiosamente, al menos estas están enfocadas dentro de un nicho, dentro de un monográfico, un dossier sobre el América de una forma más técnica. Pero volviendo también al tema de las portadas, es algo muy curioso también que la gente dice como, es que todo va a ser de la selección mexicana. Ajá. Si ahorita la selección mexicana Sí. está horrible, ¿yo para qué quiero saber de la selección mexicana si ya sé que lo que pasó? Incluso no viene lo de la bomba, ¿no? Claro. Y dices como, no, es que no funciona así. Y es lo que dices también, necesitamos más revistas, necesitamos más espacios físicos para nosotros como consumidores, como aficionados, como lectores, incluso como redactores, entender cuáles son los funcionamientos y los pasos que lleva. De decir como, si la portada es el Chaquito, no van a ser 144 páginas del imagínate. Chaquito. Sí, es difícil porque obviamente hoy no es como que los jóvenes sean lectores asiduos de revistas, no porque no lean, sino porque no hay revistas. Y menos de fútbol. Bueno, sí hay, se llama Balompié, cómprenla, balompié.mx. Pero también el propio nombre de revista te hace sentir como que vas a recibir un pedazo de papel aguado que es desechable y que puedes aventar por ahí. O también llega a asustar, ¿no? Sí. La banda lo piensa como de, revista, debe ser algo muy denso, debe ser algo muy pesado. Seguramente no está escrito para mí, ¿no? No, y afortunadamente con el número 2 ha llegado mucha gente nueva al círculo de lectores de Balompié y como que está entrando ya en este mundo, en esta cultura futbolera, poco a poco. No estoy diciendo que ojalá ya hubiéramos llegado a toda la gente que quiero que lleguemos, pero ya hay periodistas comprándola, ya hay gente que nos pide que se las mandemos. El otro día un directivo muy famoso nos escribió para decirnos que qué pedo con la suscripción. Desde el 1 ya también había escrito uno de expansión. ¿Ah, sí? Había comprado. Ah, sí, compró 2, ¿no? Un presidente de un equipo. Correcto. No los decimos porque pues, son clientes, no podemos exhibir a los clientes, ¿verdad? Pero sí, o sea, hay gente que a mí me sorprende, ¿no? Alberto Lati ya nos publicó el otro día. Beto Murrieta, crack, ídolo, genio y figura, ¿no? Suscriptor para siempre, de regalo de nuestra parte. Entonces yo creo que conforme avancen los números, eso va a ser cada vez más grande. No teníamos portada para el número 2. No teníamos y yo estaba muy enojado, estaba preocupado, estaba encabronado. No sabíamos qué íbamos a hacer, porque no había un tema de actualidad que pudiéramos representar en la portada. En realidad, ni siquiera el Centavo Muciño iba a tener el espacio que tuvo. Iba a ser retomar el tema en su 50 aniversario con 2 páginas. Sí, eran 2 páginas para contar el asesinato. Si quieren saber un poco más de cómo fue la elección de este tema y todo lo que se descubrió, en el episodio 1 de este podcast pueden conocer la historia a profundidad y luego lean el reportaje en la revista impresa para que vean todos los detalles. Pero en ese proceso de encontrar la información del Centavo, llegó un punto en el que dije, no mames, tiene que ser portada. Porque estábamos en el debate, como ustedes saben, y qué bonito que Rodrigo nos dio la palabra dossier, el dossier de todo lo que hay sobre los regios en el número 2 de Balompié, que incluye una historia contextual
de cómo funcionaba Sinergia Deportiva y qué pasó después, cómo se separaron y Cemex y FEMSA ahora dominan el mercado del fútbol mexicano. Cómo llegó el fútbol a Nuevo León, Ujú. cuando antes era el béisbol como en gran parte del país el que estaba dominando. Una infografía muy buena con muchísimos datos de los últimos años y todo lo que han invertido los equipos regios. Una entrevista que desde ahí también nos podemos dar cuenta que la banda que comenta dentro de redes sociales y que tanto se molestó con lo que se hablaba de los convenios opacos, no es tampoco la que tiene la revista. No. Porque dentro de la misma revista también se habló con Jorge Urdiales y con el padre Jasso, David Jasso, que fueron 2 directivos y operativos de Rayados. Multiganadores. Multiganador en la época justo 2003, 2006, cuando tenían ligas, cuando había Conca Champions. Y es una entrevista justo, de hecho, si no me equivoco, por ahí el título de uno de los párrafos es el mejor presidente de la historia. Sí. O sea, ni siquiera es atacar por atacar, Ah, simplemente es exponer lo que está sucediendo. sí, y en este dossier en el que íbamos a explicar los dineros que invierten en jugadores, le pedimos a Rodrigo que hiciera, pues que ahí buscara a ver qué encontraba, ¿no? En transparencia, y lo que encontró fue muy macizo. Por eso lo tuvimos que incluir, porque se encontró información y es una historia y como periodistas deportivos hay que contar las historias que hay en el deporte y alrededor del deporte. Entonces el dossier también incluye este reportaje, son 6 páginas, ¿no? Sí. Y después tenemos el ensayo de Ricardo López y que explica con las palabras más bellas de este mundo exactamente su sentir y sus preguntas hacia esta situación de los clubes regios. Y cerramos con la caricatura de Guto, del Poder El del Poder Norte. del Norte. Gran caricatura, gran caricatura. Y esta iba a ser la portada del número 2, el dossier, ¿no? Íbamos a poner una ilustración o una foto y no encontrábamos algo que nos gustara, que nos convenciera. Incluso justo ese clásico regio se juega, si no me equivoco, el 18 de octubre, Algo en las así. fechas que nosotros teníamos el cierre, y fue como Exacto. de, podemos esperarnos a ver si sucede algo, si tenemos una imagen que retrate Fue lo un que partidazo, queremos. ¿no? El 139 fue. Ahí también Que hay un debate exacto, sobre exacto. si hay más o menos. Historia del clásicos fútbol regios. mexicano. Luego hacemos algo sobre eso. Pero no pasó gran cosa en términos de fotografía. Sí que fue un gran partido, hubo broncas, se pelearon. Y de hecho, Nuestra contraportada creo que exactamente es lo mejor. la contraportada es la fotografía que representa esta situación, ¿no? Digamos, este enfrentamiento un poco, Rivalidad. ajá, Los orígenes del... no quiero decir inventado, pero sí creado, ¿no? Como que nació de pronto. No la rivalidad entre Tigres y Rayados, porque eso es algo de décadas, ¿no? En el local, fútbol regional, mexicano. sí, claro. Sino lo que pasa, lo que sucede hoy en día con el billete que tienen y cómo dominan la liga, y que en algún momento fueron lo mismo, ¿no? Hasta que ya dijeron, bueno, vamos a separarnos para que haya una verdadera rivalidad. Que ya la había, insisto, ¿eh? No estoy demeritando para nada el clásico regio, pero para nada. Pero desde los pantalones largos y también las mesas largas, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, eso lo dejamos en la contraportada y sucedió cuando dije, esta historia del centavo Muciño me parece lo suficientemente gorda como para que esté en la portada. Pero no había imágenes tampoco. Bueno, las imágenes que había eran las imágenes de los periódicos y la mayoría que me contaste de hemeroteca eran de los periódicos locales, periódicos jaliscienses. Sí. Y mucha gente me reclamaba que por qué no una portada con la playera de Cruz Azul, si ahí fue donde se hizo ídolo. Porque no hay, banda. La fotografía deportiva mexicana cambió a partir del Mundial de 1986 con la introducción del lente largo. Gracias a David Lea, por cierto. De Getty, que también colaborador de Mexport. él trabajaba para All Sport, una agencia inglesa que tenía aquí su sucursal, entre comillas, como All Sport México, Que se convierte en Getty. que se la venden a Getty y luego él funda Mexport acá. Y él tiene un acervo fotográfico inmenso desde el 91 para acá. O sea, prácticamente todas las fotografías que ustedes conocen de México en mundiales las tomó David Lea, un genio de la lente. Y él introdujo muchas técnicas que antes en el fútbol mexicano no existían. Si ustedes revisan periódicos viejos, van a ver siempre fotografías detrás de la portería con un lente, no sé cuántos milímetros, pero el lente normal, el lente que no es wide y que no tiene un
un desenfoque increíble como fotografía Como de 50, animales. ¿no? El que usaban antes. Probablemente, no sé cuáles sean los milímetros, pero siempre son las mismas fotos. De hecho, aquí en el número 2 sale un gol del Centavo Muciño contra Zacatepec en la Bombonera, y es ese tipo de fotografías, ¿no? Atrás de la portería. Y si ustedes ven repeticiones de partidos viejos, busquen en joyitas del fútbol mexicano un América Cruz Azul del 74. Lo estaba viendo ayer el resumen. Hay un penal que marca el árbitro sobre Verdier, más bien lo comete Verdier, y si no me equivoco, el portero del América. Y en ese momento se meten un chingo de fotógrafos. Al área chica. Al área chica. Sí, sí, sí. Porque su lente no les va. permite tomar de lejos la foto. Entonces están obligados a meterse a la cancha. Hacer un zoom manual. Bueno, de pie. Sí, para poder tomar una buena fotografía que ilustre lo que está pasando. Los goles también. En los Sí. festejos también, si vemos los videos, lo que existe, los fotógrafos van corriendo atrás. Ahora, hoy en día el jugador tiene perfectamente ubicado en qué esquina están. Es como, ya sé hasta qué fotógrafo. Sí, exacto, exacto. Saben dónde están las luces del estadio para que les dé puta. perfecto y que sale. Antes tenías al fotógrafo corriendo con sombrerito, con la mitad de su laboratorio cargando, Sí, sí, adentro sí. de la cancha. Y entonces por eso no hay tantas fotografías de los 70, 60, 50. O sea, sí hay, pero pues no están licenciadas para el uso de balompié. Muchas están perdidas. Y hay un chingo de material que está extraviado. Y Los mismos periódicos y las hemerotecas de aquí de México, grandes, algunos los perdieron, algunos dicen que están robados algunos archivos, algunos se les incendiaron, algunos se les mojaron. No sé, ahí también hay muchas historias. Cuando uno se dedica a buscar archivo viejo y se entera de estas historias de destrucción de archivo, uno sufre por dentro, porque sabe que se ha extraviado para siempre la única imagen o el único VHS o el único pedazo que pudo haber permitido aprender algo más sobre ese momento particular de la historia. Y si todavía existe, lo tiene alguien que no lo va a sacar hasta que no le convenga, Claro, ni siquiera periodísticamente, claro. tal vez simplemente económicamente. Sí, siempre, Un siempre. interés. Sin duda, sin duda. Y entonces vi esta fotografía que ya les había contado, que la publicaron un día después de la balacera en Guadalajara, y me pareció fantástica. Y entonces empecé a investigar, fui al diario Esto, que se portaron muy, muy bien conmigo, con la revista, con nosotros. Saludo a Yolanda, que me llevó tal cual una caja y un sobre con todas las fotografías disponibles que tenían del Centavo Muciño. Entre ellas ya habíamos hablado, ¿no? Que estaba la de su cadáver, un montón La de autopsia. negativos y transparencias que puedes ver así con una lupa para precioso, ¿no? Hermoso. Y no había ninguna con Cruz Azul. Y aparte no había ninguna que representara lo que representa esta, algo que ya platicamos en el capítulo 1, ¿no? Y así es que llegamos a la elección de la segunda portada, que yo creo que queda para la historia, ¿no? Queda, y además que también tiene una continuidad. Decías justo hace unos minutos que de inicio decíamos, bueno, vamos a tener siempre algo que esté pasando en el momento, algo de actualidad, de break, de rush. Pero al final la inversión también nos funcionó, ¿no? Sí. Tanto en el 1 como en el 2, decimos, Sí. no lo olvidamos, simplemente hay un cambio. Ajá. Y en el 3, No sé qué va a pasar. O sea, para la portada sí sé, para la contraportada no sé qué vamos a poner. la portada, que eso también fue otra cosa que tenemos que ir aprendiendo también dentro de la marcha. Porque en algún momento, lo estábamos viendo aquí, de hecho, estábamos viendo el repechaje, Ajá, el Xolos América. que precisamente fue lo que también contábamos de Caliente, que se había caído la señal porque era un sí. montón de gente Sí, y sí. todo. Y mete gol Xolos. Ujú. Decimos como, ok, perfecto, no hay que escribir nada del América para febrero. Ajá. Y de repente como, putz, Empató el América, ¿no? empate del América, Ajá. sí. Y luego remontó. Se fueron a penales. Se fue por penales eso. Y gana. Sí, porque ese día, no me acuerdo qué estaba haciendo aquí en la oficina, no sé si grabamos un capítulo del podcast o qué fue lo que sucedió. Fue antes. Y vino Bed y nos quedamos a ver el play-in, que ustedes ya saben que el América le ganó a los Xolos, luego le ganó al Toluca, luego le ganó a Cruz Azul y luego le ganó a Monterrey la final. Nosotros no lo sabíamos, pero lo que sí sabíamos era que si el América ganaba el tricampeonato, también sería irresponsable, ¿no? No ponerlos en la portada. Más allá de que yo considere que los títulos de los torneos cortos, pues son títulos de torneos cortos y que conseguir un tricampeonato, que sí requiere de un mérito impresionante, pero igual solo lo conseguiste en torneos cortos, ¿no? A pesar de todas mis opiniones personales,
basadas en fundamentos también. Más allá de eso, sabíamos que no había manera de no poner al América tricampeón. El primer tricampeón El de primer torneos tricampeón cortos. de torneos cortos. Y además el último tricampeón de largos. Claro. Y el primero del amateurismo, ¿no? No fue el primero. En España fue el primero, creo. Pero el chiste es que desde ese día, ya lo teníamos en la mente, pero ese día del play-in lo vimos juntos y como que no nos fuimos a nuestra casa porque sabíamos que en ese momento era el primer paso para saber si el América iba a ser portada o no. Y resultó ser que le empató los Xolos, se fueron a penales. El capitán de Xolos, que un día le metió triplete de penales a los Pumas, falló su penal en la tanda. Malagón atajó el último y el América avanzó a cuartos de final. Y ahí todavía continuaba viva la idea de que fueran portada. Pero continuaba viva de una forma lejana. Sí, porque todavía faltaba un buen trecho. Y además era Toluca. Ajá. Y justo como con los Sublíder. antecedentes y todo, es como de... No, y venía de ganarle 4-2. 4-1 4-1. al América. Que La última jornada. Le puso un bailezote, además. Sí, O sea, en la ni siquiera solo primera. fue el resultado, fue el bailezote. Y Sí, decíamos, sí. Toluca puede ser el más difícil, puede ser el que corte al América, ¿no? 2-0 en Ciudad de los Deportes, 0-2 en la Bombonera, 4-0 global, avanza el América a semifinales. Se empieza a complicar la cosa. Más bien yo creo que se empezaba a aligerar para nosotros, porque así no teníamos que luchar para encontrar una portada, ¿sabes? En cierta medida teníamos segura la tapa del número 3, ya nada más había que esperar a ver si se lograba, porque después era Cruz Azul, que jugó chingoncísimo todo el torneo. Ya les he contado que yo estuve en todos los partidos de local de Cruz Azul, y al único al que no pude ir fue al mejor juego el mejor juego del año. O sea, ¿fuiste a la vuelta y no a la ida? Fui a la ida, el 0-0. Ya no fui a la vuelta, que fue el 3-4, Ajá. que el América al final, Penal. con un penal muy polémico, del que no tendremos espacio para debatir en este programa. Que polémico para muchos, para mí sí fue penal, en fin. Con eso el América avanza a la final contra Rayados de Monterrey. Un beso a Rayados de Monterrey, que le debe 158 millones de pesos. 156, no digas mentiras. Perdóname. Y que aparte perdieron la final contra el América en el Gigante de Acero. Tercera. Y la tercera en el Gigante, la sexta que pierden de locales, perdieron 3 en el TEC de Monterrey. Entonces, una historia gris para Rayados en ese sentido. Y coincidió con que sacamos el reportaje de la zona natural protegida y el Gigante de Acero, la chingada, y pues mucha gente se enojó. Pero llegan a la final y no sé si tú sentías que Cruz Azul América de ahí salía el campeón, Sí. ¿no? Sí. Como Yo también cuando vi el 3-3, antes del 3-3 de Cruz Azul, estoy en el 3-1, dije ya, está cerrado. No vamos a tener que considerar a la América, porque si bien sí nos hace un paro con la portada, nos tiraba muchos interiores. Sí, porque ustedes ya lo saben, porque seguramente ya hemos sacado anuncios y demás. La número 3 de Balompié tendrá 30 páginas dedicadas al Club América. No se nos olvide, no se les olvide nunca que esta revista escribe sin tinta de colores. Sin playeras. No nos importa si hubiera sido el Atlas tricampeón, hubiera sido portada. De hecho, he considerado, señor Obed, exclusivamente aquí te lo digo, que si Rayadas Por supuesto, sí. es tricampeón, tiene que ser portada, porque elevamos el listón hasta el tricampeonato. Y tiene que ser parejo. Y además Sí. Rayadas todavía va a estar peleando la CONCACAF W, que Sí. se va a jugar ayer. Se anunció que se va a jugar en su casa. Sí. Y ellas fueron bicampeonas en su casa, contrario a lo que estamos hablando del Gigante de Acero con Rayados. Totalmente. Entonces, si elevamos la portada al tricampeonato del América y Rayadas resulta que ganan el título del, ¿qué es? Clausura 2025, y confirman un tricampeonato que no ha sucedido en la femenil, No. sería el primero, sería portada de la revista Balompié. Y tendríamos que dedicarle también 30 páginas a explicar cómo es que consiguieron 3 títulos consecutivos de la femenil. Y además, cómo lo consiguen antes de que sea 10 años de la fundación de la Liga MX Femenil. Y que, por cierto, ya se retiró de Ciremos Ibáis. Y en el primer número de Balompié sacamos un perfil de ella. Y una de las últimas líneas dice, y aunque el retiro se ve cerca, y ¡pum! Pocos meses después, anuncia que se va de las canchas.
De esas cosas que dices como de cuando eligió el tema del colador, dices, olfato. Ajá. Sí. Lo ve venir, ¿no? Sí. Un saludo a David Pérez que escribió ese perfil muy bonito de decir. Y entonces, ustedes quizá, los que nos escuchan, ya vieron la portada del número 3, porque ya tengo elegidas las fotos. Las fotos que vamos a poner a competir entre sí, o sea, son varias opciones. Me hubiera encantado tener alguna foto que no se haya publicado nunca en ningún medio. Tristemente todavía no estamos a ese nivel de exclusividad, de tener ahí un fotógrafo para nosotros en la final, ¿no? Estaría bien chido. Ojalá que pueda ser pronto. Que también una de las cosas que dijimos era que no queríamos ocupar de las 4 portadas que tenemos al año, 2 para campeones. Porque iba a ser muy repetitivo. Creo que esto ya lo dijimos en el otro episodio, ya ni sé. Creo que no, en el 1 no. Pero si la revista sale en febrero, tendría que llevar al campeón de diciembre. Y si la revista sale en noviembre, bueno, en agosto, tendría que traer al campeón de junio. Y no nos gustaba mucho esa idea de estar cada 6 meses poniendo al nuevo campeón. Pues era también limitarnos y refritearnos. Lo que decías al principio también de este episodio, hay un montón de historias en un montón de lados que ni siquiera tienen que ver a veces con la Liga MX o no de una forma directa, que no podíamos sacar simplemente por estar dando atención a algo que pueden encontrar en otros lados. Y quiero insistir mucho en que hay 2 campeones del fútbol mexicano por año, lo que le resta bastante exclusividad al campeón. Las revistas de antaño que te enseñaban ahí a la plantilla del campeón más reciente, pues bueno, era una vez al año. Y entonces era así como de, hay que elevar a lo más alto al que consiguió el título de liga. Hoy tenemos 2 campeones por año y pues... Porque al final además eso sobrevivía otro año. Sobrevivía ese en el que habían logrado el título y el siguiente en lo que se conseguía el nuevo campeón. En este fútbol hay ocasiones en las que tenemos 3 campeones en 365 días. Porque la final de diciembre puede que se juegue por las mismas fechas que la del siguiente año. Y depende del antiguo mundial de clubes también, Exacto. ¿no? Si se ajusta o no. Exacto. Pero bueno, más allá de eso, el América consiguió 3 títulos consecutivos, lo cual es un hito de torneos cortos y no había manera de no hacerlo portada. Que es curioso también, nuevamente volvemos al olfato y a la anticipación. En el número 2 hay un recuento de los bicampeones en los torneos cortos del fútbol mexicano, escrito por Rubén Guerrero, en el cual precisamente pues viene desde cronológicamente Pumas, León, Atlas y América. Y que ha quedado ya pues atrás. Sí. En el sentido de que ahora ya cuando se hable de máximos logros en torneos cortos, pues ya ser bicampeón ya no será tan... O sea, sí será muy difícil seguramente. Tiene mérito, pero no tanto. Ajá, porque ahora ya hay un escalón más arriba. Esa es la victoria del América. El superarse a sí mismo, porque también fue bicampeón hace 6 meses, pero ahora superar a todos ellos que habían conseguido el doblete consecutivo. Y esa es la principal razón por la que decimos, independientemente de los colores, de quien escriba, de quien esté acá, de a quién se le vaya, hay que meterlo. América portada del número 3 de Balompié con Henry Martín levantando la copa. Hoy 27 de diciembre del 24 no se ha decidido la foto, pero quizá ustedes del futuro ya hayan visto la portada porque planeo promocionarla desde mucho tiempo antes. Yo creo que desde los primeros 10 días de enero ya tener un mock-up, ¿no? Que es un diseño falso de la portada para que ustedes puedan ver cómo se va a ver, ¿no? Con qué portada elegimos. Y que además en el dossier que va a haber adentro en esas 30 páginas del América, estamos pugnando, y si esto no sucede, lo cortas, güey, por entrevistar a Henry Martín, ¿no? Al capitán que levantó las 3 copas. La primera con Layún, que fue su torneo del retiro. Bueno, fue homenaje más. No, estuvo bien, estuvo chido. Pero Henry fue el que levantó los 4 trofeos, porque acuérdate que les dieron el de campeón de campeones porque en el segundo título. Sí, lo ganan automáticamente, correcto. Entonces, si todo sale bien, entrevistaremos a Henry Martín y será el cierre de esa sección. ¿Qué más va a incluir? Vamos a tener justo infografía de los equipos, el palmarés
bueno, el palmarés y los equipos que conformaron el tricampeonato del América. Los jerseys también que usaron. Los jerseys que se usaron, ¿no? sí, Que también. usaron varios, porque aparte el local, el visitante y el tercer Conmemorativo, sí, exacto, sí. exacto. Bueno, también se va a tener una sección escrita por el buen Héctor Hernández, también Sí, especialista sí, en realidad historiador americanista, del América. que va a hablar justo sobre el tricampeonato. Va a hablar sobre los 16 títulos previos del América, incluyendo los 4 del amateurismo que hablábamos con Eric Lugo, del 24 al 28, ya me lo aprendí porque... Entonces serían 20. Sí, serían 20 16 títulos. paréntesis 4. Sí, que ese es otro debate en el que no vamos a entrar en este momento. Ya lo hicimos con Lugo. Ustedes, lectores y pod-escuchas, decidirán si se los quieren contar o no al América. Pero nosotros, en pro de impulsar un poco este tema de no olvidar 40 años de historia del fútbol mexicano, pues somos responsables de hablar también del tetracampeonato que ganó el América en los años 20. Y Héctor ya lo está escribiendo, lo va a explicar muy bonito, por supuesto, esos 17 títulos que ganaron del... Sí, ¿no? Porque son 17 más los 3 del tricampeonato. O sea, tienen 20 en total. Ya, sí. ¿No? Va a hablar desde los años 20, el de los 60, el de los... ¿Son 2 de los 70? 2 de los 70. Los 80. Los de los 80, que ahí ya perdí la cuenta. Luego el del 2002, 2005, 2013, 2018, 2022, no, 2023 y 24. 2023 y 24. De esos últimos 3 títulos voy a escribir yo en una de las páginas del dossier. Voy a explicar no va a ser crónica porque no voy a poder escribir una crónica de los 3 torneos, pero digo voy a escribir porque no lo he escrito, ya tengo que hacerlo. Perdón, señor Obed. Más bien una explicación, un resumen sustancial de cómo se consiguieron esos 3 títulos consecutivos. Entonces es los títulos. Sergio va a escribir perfiles. Perfiles de los jugadores más importantes. 14 futbolistas, los más importantes. 2 por página, ¿no? 2 por página, ¿no? Ya se imaginarán, Malagón, Henry Martín. Richard, Diego, Cendejas, por supuesto. Quiñones, aunque no estuvo en el tercero. El Cabecita Rodríguez. No sé si va a incluir a Layún, porque nada más estuvo en un título, creo que no. Ramón Juárez, que brilló en la última liguilla. Entonces vamos a explicar cuál fue la participación de cada uno de estos futbolistas en el tricampeonato. Luego viene la sección de infografía, que ya nos decías. La parte de Héctor, donde vamos a hablar de los títulos del pasado. Y cerramos con la entrevista a Henry Martín. También tenemos al final una columna de Pepe del Bosque. Un análisis de ese América tricampeón. Un análisis táctico de Jardiné y su gestión de equipo, porque el primer título voló, jugó increíble, ofensivo. Para mí el mejor América de lo que llevamos de siglo, el del primer título. En el segundo, pues las lesiones, el poco tiempo, la nula pretemporada, le costó trabajo. Se bajó su nivel cada vez más cerca de la liguilla y la liguilla la sufrió. Y este tercer título que fue en el que peor jugaron al fútbol. Vino de abajo para arriba, en realidad. Pero donde mejor gestionaron a su plantilla, a pesar de las bajas y de las lesiones y las operaciones, el América consiguió un título muy sufrido, pero como dices, de menos a más, ¿no? Pues justo, Jardine no tuvo plantilla completa, no sé si hasta la semifinal de ida o de vuelta, por primera vez en todo el semestre. Sí, no, una locura. Y ahorita se están planeando armar fuerte, ¿no? Para Si la América ganara el tetracampeonato, ¿lo pondrías en portada? Febrero, mayo, no nos da tiempo. ¿Lo pondrías en portada, güey? No lo pondría de portada, pero sí creo que tendríamos que dedicar un espacio. Tetracampeonato. Yo creo que sí tendría que ser portada. Si el tricampeonato ya lo hiciste portada, podría ser. Sería castrocito. O sea, no porque sea la América, sino porque sería repetitivo. Imagínate, ¿no? Que aparte eso, es repetitivo porque son ganadores. O sea, sería... Incluso ya no podríamos tener esta cuestión de la infografía. Sí. La entrevista, pon tú que conseguimos a Malagón, pero no es el capitán tampoco, ¿no? Conseguimos a Azcárraga y le preguntamos sobre las acusaciones de corrupción que tiene. ¿Por qué se fue ahorita de CEO y está en Nueva York con el FIFA Gate? Periodismo. Con su puro. Sí. En el número 1 también sale Azcárraga, ¿no? Ya hemos hablado un poquito de este texto, pero es muy bueno y ojalá que lo retomen, que lo vuelvan a leer o que lo lean si es que no lo han leído. Se llama El antiamericanismo impostado. Es un ensayo de Ricardo Lopezí en el que habla sobre
la figura del antiamericanismo creada por José Ramón Fernández en un momento en el que sí se necesitaba tener un periodismo rebelde, antisistema, pero que se ha hecho caduco y que ahora está, pues... Se exprimió de más, ¿no? Se ordeñó de más la vaca. Todo el mundo decía, vamos al antiamericanismo y ahorita ya... Y se secó la vaca, o sea, no, ya no hay más que exprimirle a esa madre. Y sobre todo, algo muy importante, si tú eres un periodista deportivo, como llámese Fernando Ceballos, Pietrasanta, Sergio Dip, que te dices antiamericanista y que acusas constantemente al equipo y a la empresa dueña del equipo de corrupción, estás en tu derecho de, como periodista, hacer una hipótesis. Ve, investiga y demuéstralo. No estoy diciendo esto como para defender a la América, que no tengo idea si hay corrupción o no me consta. Pero el día que yo vea aquí contratos, llamadas telefónicas, grabaciones, transferencias interbancarias, testimonios, algo cabrón. Algo que nos diga, sí, güey, compraron al Curro Hernández, compraron a Donay Escobedo y el Gato Ortiz le va al AVE. Felipe Ramos Rizo, desde hace muchísimo tiempo, ¿no? No, y aparte árbitros que muchas veces, por ejemplo, Ramos Palazuelos, que cometió un error terrible en la final del 2019 y que ahora fue el árbitro otra vez y el América fue campeón. Bueno, son una cantidad de argumentos que si no hay, a mí me encantaría, yo le daría el premio de periodismo universal a aquel que demostrara. Con todas las pruebas. Como lo hizo Rodrigo Gutiérrez con los contratos originales entre el gobierno de Guadalupe y Rayados de Monterrey, donde dice exactamente las cantidades que le están condonando de impuestos. Eso es una investigación periodística. Y si alguien lo hace para demostrar cualquier otra cosa, como lo que acusaban también a Atlas, ¿no? Del bicampeonato y de los Riestra. Que Orle y Raragorri. Ojalá alguien se hubiera atrevido a hacer una investigación en forma decente, profunda, en la que demostrara la neta si hay un cagadero o no. Sustentada, ¿no? Datos, no opiniones. La corrupción en el fútbol mexicano existe, pero ya vimos que no está, o por lo menos hasta ahora no hemos descubierto que esté en la cancha. Está allá afuera. El otro día salió una nota, ¿no? De que en un casino allá en Tijuana se reúnen ciertos personajes del narcotráfico con la anuencia del dueño del dicho casino. Entonces, ese tipo de cosas son las que se pueden investigar, porque ahí es donde está el billete. En las transferencias está el billete. En los contratos dobles está el billete. ¿Ustedes creen que sería fácil convencer a 22 futbolistas, a la plantilla, a los técnicos, a los De un directivos resultado. de venderse, cuando pueden ganar mucho más dinero en otros temas del fútbol? Pero es algo que también les ayuda a irse, a pasar de largo dentro de esa corrupción, ¿no? Uno desde fuera o sin tener una base, documentos, una investigación, dice como, claro, está vendido. Claro, el depósito, claro, le pagaron. Si eres aficionado y quieres entrar a la vacilada, bienvenido seas, ¿no? No pasa nada. Pero si eres periodista deportivo que trabajas para una cadena gigantesca y me van a estar escuchando este discurso constantemente aquí en el podcast, discúlpenme, pero es lo que es y es frustrante. Es que es una falta de responsabilidad también. Este oficio no es para los cínicos, ¿no? Richard Kapuscinski. El libro de Kapuscinski, yo le digo Kapuscinski, que el puro título te lo dice perfectamente, ¿no? No seas cínico, cabrón. Si vas a acusar a alguien como periodista, demuéstralo. Entrega las pinches pruebas y deja de andar metiéndole ideas a la afición, que eso es lo que pues se permea y se queda ahí embarrado para siempre. Pero que es algo que también funciona y a la gente le gusta. Sí, porque es lo único que nos han dado, lo que nos han enseñado. No nos han enseñado otra cosa, por eso pedimos lo mismo, porque es lo que hemos mamado desde que vemos fútbol, desde que consumimos pues programas deportivos. Que incluso antes los programas eran distintos. Ya hablamos también eso en el número 1, Sí. pero ha cambiado ahí también muchísimo la forma en la cual se abordan los temas, se aborda el fútbol simplemente, ¿no? Y tal vez no lo que decimos, estos temas como tan pesados, sino temas variados, temas misceláneos, cosas, Sí. no sé, capsulitas Molotov antes, que era como de, sí, esto es música y food, y de repente los invitaban a más deporte y se echaban el estaba palomazo. chido. De repente iban Inspector también, cuando era muy cercano a los Regios también, que tenían la canción de Aguante Ajá. y todo esto.
El otro día no sé qué partido digitalizamos y en el medio tiempo nos encontramos una cápsula dirigida por Raúl Sarmiento en el que hablaba del Cuate Calderón. Una cápsula en el medio tiempo de un partido de liga. Una cápsula que duró 5 minutos sin comerciales. ¿Cómo? ¿No salieron 50 momios seguidos? Entonces, eso ya no existe más y no creo que exista más. Y la revista Balompié es ese intento de pues regresar un poco al pasado, ¿no? A ver hasta dónde llegamos. Vamos a hablar de unos 3 temas que pueden encontrar en el número 1 y en el número 2, estos temas misceláneos, como le llamamos desde el principio, temas de revista, ¿no? Que pueden encontrar de pronto en medio de las 144 páginas, que no son temas tan largos, que no aparecen en la solapa, pero que son muy buenos. Justo, que no son temas que tengan tanto espacio de distribución dentro de la revista, pero que no por eso ni las historias ni los textos tienen menos valor, ¿no? Hay uno que me arrepiento mucho de nada más darle 2 páginas, y te lo he dicho mucho. Yo sé cuál es también. The Old Firm, Sí. ¿no? Alan Amper fue al campo del Celtic. Alan Amper, periodista mexicano que vive en Gran Bretaña, no recuerdo exactamente dónde, justo. Necaxista de corazón, ¿no? Necaxista como pocos. De Tiene hecho, un libro. Tiene un libro precisamente sobre el Necaxa. Lo que decíamos ahorita, fue coordinador editorial con Editorial Televisa para el libro de El América. Bueno, para la revista dossier del América Tricampeón. Y conseguimos la acreditación, que es algo muy curioso también, contándole también a todos los que nos ven, nos escuchan, nos leen. Nos ha sido más fácil, al menos en estos primeros meses de Balompié, acreditarnos fuera del país Sí. que acreditarnos con los equipos locales o incluso con la selección mexicana. O buscar encontrar entrevistas con los jugadores de acá. Correcto. ¿No? Es muchísimo más. Ya verán también el número 3. Bueno, pues a esta época ya lo podemos decir. Ya va a estar saliendo 31 de enero. El mismo Amper entrevista para este número 3 a Antonio Portales, el defensa mexicano que juega en el Dundee FC en Escocia. Titularazo. Y... ídolo, en realidad también. Goleador, central goleador. Sí. Incluso por ahí se hizo viral hace como 2-3 semanas. No, tiene más, yo creo. Que un narrador lo comparaba con el muro de Trump. Decía, esto es el verdadero muro, esto es más grande que lo de Trump. Es una joya, es hermoso. Antonio Pero sí, justo. Portales, que lo entrevistamos para el número 3. Bueno, Alan Amper lo entrevistó, me gusta hablar en plural porque, pues bueno, la revista, ¿no? Pero Alan lo entrevistó y es una gran entrevista. Correcto. Inédita, porque no creo que Antonio Portales tenga una revista impresa en ningún lado. Tampoco, lo dudo Era bastante. joven, tal vez. No sé si en Escocia. Tiene 28 años. Tal vez No de sé. los del ascenso o de expansión. Sí, porque que él no surgió, sacaban. bueno, de Atlante, ¿no? La expansión. Correcto. Y Y bueno, entonces justo fue al Celtic. fue al Celtic y en el número 1 también nos acreditó el Galaxy. Ah, sí. Se jugó el 4 de julio el Tráfico. El clásico del tráfico. Ajá, el clásico del Tráfico en el Rose Bowl. Ahí se fue José Daniel Sánchez, también gran También un pluma. crack, sí. Sí, crackzote. Y no tuvimos ningún problema. Y luego José Daniel se quiso acreditar para el México-Estados Unidos en Guadalajara. No conseguimos la acreditación y tuvo que pagar un boleto para la tribuna, que no es lo mismo escribir una crónica desde la tribuna que escribir una crónica desde la cancha, dicho está. Entonces sí, en efecto, pudimos conseguir una acreditación de la MLS en un partido muy importante, muy grueso, muy grande, que hasta se jugó en otro estadio, que no fue el estadio del Galaxy. Correcto. Y acá en el OmniLife, pues no pudimos. Y todavía peor, volvemos a lo mismo, ¿no? Hablamos en plural, la revista. Alan Amper va al clásico más viejo de la historia, al Old Firm, lo acreditan, le dan cancha como Celtic fotógrafo. contra Rangers. Celtic Rangers en Escocia. Ganó Celtic 3-1. 3-0 creo. 3-0, sí. Paliza, igual ganó. Sí, fue una madrina. Y además fueron goles de los asiáticos que tiene el equipo. Entonces ahí hermoso con toda esa historia. Estuvo en el tiro de esquina. Debimos darle más páginas a ese cabrón, porque además llevó cámara, fue fotógrafo, no solo escribió la crónica, sino que tomó las fotografías y solo le dimos 2 páginas y me arrepiento ampliamente. Debimos de haberle dado al menos 4 páginas a ese reportaje. Justo también de las cosas que vamos aprendiendo con todo esto, ¿no? Sí. Espacios, tiempos. Sí, son errores de los que vamos aprendiendo como... ¿Cómo nos llamamos? Pues como periodistas impresos, ¿cómo se dice, güey? Como revisteros. Revisteros. No es fácil, pero ese quedó muy bueno. También hicimos esa crónica del tráfico, la escribió José Daniel, que, repito, escribió el de México-Estados Unidos en Guadalajara. Para el número 2, correcto. Con el golazo de Raúl Jiménez, el regreso de la selección mexicana a jugar a México,
un partido amistoso. A Guadalajara después de 14, 15 años. 14 años, 2010 fue la última vez contra Ecuador. Perdimos, ¿no? Contra Ecuador. ¿Qué otro tema tienes por ahí para recordar esa historia? Tenemos muchísimos temas. Por ahí, colibríes de Cuernavaca, colibríes de Tú Morelos. cuéntanos ese tema porque tú lo coordinaste con Ese lo escribe el periodista Diego Farell. Farel. Así es, pues desde el uno de los temas que platicábamos cuando poníamos las secciones que podrían entrar dentro de la revista fue en memoria. Ajá. Que incluso me parece que el título, no sé si es como tal cual lo tenía Soccermanía ¿A poco? o Fútbol Total. Después me di acuerdo. cuenta, ¿Sí? abrí una de esas dos y es idéntico. O sea, creo que ahí la memoria muscular nos hizo traer Sí, el y título. quiero repetir constantemente que Fútbol Total es una gran inspiración de esta revista, junto con todas las que hay hacia atrás. Fútbol Total porque es la que personalmente yo leí más cuando era adolescente. No sé si te tocó antes más otra. Me tocó más Fútbol Total, Soccermanía y a poquitos Don Balón, Penalti. Entonces, porque últimamente he recibido muchos comentarios, sobre todo en Facebook, nuevamente besos a la gente de Facebook que siempre y sin falta me deja comentarios muy, muy específicos. Muy enojada diciéndonos, no, que le van a llegar a los talones a Fútbol Total. Nada como Fútbol Total. No, pues es que no, o sea, ojalá Fútbol Total todavía existiera. La amo, güey, la extraño, cabrón. Me encantaba comprármela 25 metros allá en Metro Popotla con la señora del puesto que ojalá todavía tenga vida. Todos los meses después de clases de la vocacional bajaba al metro, me compraba mi revista y me iba desde Metro Popotla a Cuatro Caminos, agarraba mi camión hasta Izcali donde vivía leyendo a la Fútbol Total, me bajaba o luego en el suburbano y luego la combi y la devoraba en 2 días. Yo amaba Fútbol Total. Un día voy a traer aquí mi colección de Fútbol Total, pero no queremos superar a Fútbol Total, simplemente queremos que haya otra vez una revista de fútbol impresa. Ese es nuestro objetivo. Justo pensamos en Fútbol Total y decimos, ojalá algún día tengamos nosotros la repercusión, el nombre, el peso, la búsqueda de la gente, porque muchas veces estaba agotada. Yo recuerdo que los especiales era dificilísimo. Sí. Si no eras compa del periodiquero, no lo podías conseguir. Y algo que quizá mucha gente no sabe es que Ricardo López y Rubén Guerrero, que participan de la revista Balompié, fueron miembros de Fútbol Total. Y muchos de nuestros redactores, ahora que ya también se está ampliando la baraja, también escribieron ahí. Colaboraron o incluso han colaborado en otras revistas, que justo no es que sean ajenos al texto impreso o a la revista, sino que tal vez no habían estado como de lleno como tal dentro de esa redacción, ¿no? Hay quienes han escrito en GQ, en Vanity, gente que estuvo en Jean con Playboy. O sea, también es gente que sabe lo que está haciendo. Sí, o sea, yo nunca había escrito en una revista de papel y mucha gente a la que estamos coordinando sí lo ha hecho. Entonces es una gran ventaja para nosotros. Sí, pero bueno, no le robamos el nombre a Fútbol Total. Nos apareció porque es lo que más leíamos cuando éramos adolescentes. In Memoriam, que dijimos, no, mejor en español, en memoria. Justo, ya, si le pusimos Balompié, que se llame Memoria. Ajá. El número 1 arrancamos con Monarcas Morelia. Ajá. Fútbol mexicano, México mágico. Sí. A 4 días de cumplir su 70 aniversario. Salinas Pliego dice, no, muchísimas gracias. A mí esto no me funciona, vámonos a... Comodato. Mazatlán. Ah, comodato, claro. No es un regalo, no es un préstamo. Comodato. Es un comodato. Y aparte la palabra como de cómodo, ¿no? Comodato. Pero además es como ya también antigua, ¿no? Como de piratería, un poco como corsario. No sé. Para el número 1, lo escribió Fabio Barrera, fue Monarcas, el adiós eterno. Y entrevistó gente, Línea del Tiempo. Entrevistó a 4 personas y desde una visión familiar, desde una visión de violencia e identidad. Sí. Sí. Desde una visión de una chica que era de Chivas, desde una cuestión de hermandad y sentimiento. Cuenta lo que era Monarcas para la gente y además lo que dices abajo está la ficha técnica de lo que se tiene que saber, ¿no? Datos, fechas, heráldicas, cuestiones importantes. Para este número 2, el equipo elegido fue Colibríes, una joya, sí. Un equipo que duró 6 meses, solo un torneo en el fútbol mexicano, lo escribe Diego Farell. Y fue muy interesante el proceso porque también ahí tuvimos que aprender a tomar decisiones. El presidente y dueño de los Colibríes de Morelos se llama Jorge Marie, le dicen el Capi porque era un capitán aeronáutico, o sea, él era un piloto realmente y era el dueño de Aerolíneas Internacionales, que es la que traía precisamente aquí los Colibríes. Sí, la publicidad. Que curiosamente no era una aerolínea internacional,
solamente volaba dentro de México y solamente a ciertos destinos por cuestiones de dinero. Y transportaba material, digamos, mercancía. De hecho, intentamos contactar al Capi María Ah, y no pudimos porque una de las últimas notas y datos que encontramos fue que era transportista de mercancía de alguien que está ahorita en Estados Unidos. sí, el mayo, güey, ¿no? Correcto. Entonces, Ahí fue cuando dijimos, ok, no. hay una línea que no podemos rebasar por miedo al Chile y por seguridad, Por seguridad, ¿no? exacto. Y esa línea no la vamos a rebasar porque tampoco somos proceso, güey. No somos un medio de comunicación que se dedique a ese tipo de información. Pero pues si de repente encontramos una historia que hay que contar, pues hay que evaluarlo muy bien, ¿no? Como Y en este centavo. caso, pues no había mucho sentido hablar de eso porque estábamos hablando del equipo, de los Colibríes, de su estadio junto a la colina y que la gente se Y el pueda sentar ahí, riachuelito. el riachuelo y el uniforme muy bonito, los colores que eligió la diseñadora Cintia Sí. para el artículo está muy chido. Quedó muy bonito ese texto de los Colibríes de Cuernavaca, que la gente se enojó porque dijo que no era de Cuernavaca. En el texto explicamos la diferencia entre por qué no era de Cuernavaca y por qué iba a ser y ya luego no fue, y los entrenamientos y todo ese show. Que al final es una cuestión tanto como lo de Rayados, que no juega en Monterrey, juega Pero en es Guadalupe, exacto. Sí. Y las Chivas de Guadalajara, que Ajá. están en Zapopan. Sí, Es totalmente. más una cuestión El Cruz Azul de Tlanepantla. Próximamente. El Atlante de donde sea. O el América Errante, ¿no? Que ahorita está por todas partes. Hablando de errantes, uno de los textos que escribí yo para el número 1 fue sobre el pirata Fuente, que no Fuentes, sino Luis de la Fuente y Hoyos, que fue, se dice, que es uno de los mejores futbolistas que ha nacido en México. Tristemente no hay video para corroborar sus habilidades técnicas. Igual y está escondido, ¿no? Lo que decíamos, un Lost Ojalá, Media, dicen si hay foto hay video. Imagínate. Pero las crónicas, absolutamente todas las crónicas de todos los tiempos hablan de un futbolista rematador que saltaba como nadie, que le pegaba como nadie, con las dos piernas, driblador, que generaba fútbol y que aparte jugó por muchísimo tiempo. Y que no solo jugó aquí, ¿no? Es lo que también cuentas dentro de toda la investigación que estuviste hallando en los periódicos. Sí, porque del Pirata se sabe que es uno de los primeros futbolistas mexicanos que jugó en España, que jugó en Argentina. Y también había ahí un espacio vacío de información en el que se hablaba de que jugó en Paraguay, en el Atlético Corrales. Pero resultó ser que cuando... No me acuerdo por qué... ya me acordé. Yo quería agregar una sección a la revista que se llamaba, o se llama, Periodismo del Pasado, Periodismo Viejo, Periodismo Antiguo, que era una forma de contextualizar notas o reportajes que yo encontraba en mis revistas viejas, que hay que hacer algo para el número 4, por cierto. En el número 1 yo tenía muy claro que quería hablar de esta nota, que es un análisis, no, es, ¿cómo se los explico? Es una nota de 1939, 40. 38, entre 38 y 40. Ya no me acuerdo del año, pero la publicó la revista Récord de ese año, no el Récord de Distinto, exacto, no el Muy récord distinto. cuando era el periódico. Sí, exacto. la revista Récord de México se llamaba. Y ahí lo que hizo el periodista que le escribió, que aparte fue anónimo porque no le pusieron crédito, es que a alguien le dio las cartas del pirata Fuente y él las leyó, cartas que mandó desde Colombia. Ahorita les explico por qué. Las mandó desde Colombia acá a México. Y en esas cartas el pirata contaba su sentir de ese momento. Y este periodista tuvo acceso a esas cartas. No explicó cómo. A lo mejor él fue el medio por el cual llegaron las cartas. O un amigo del pirata que las recibió se las compartió para que contara al público lo que estaba pasando con el mejor futbolista de su época, que todo el mundo quería saber qué pasaba con él, ¿no? Obviamente solamente lo podían saber mediante la lectura, porque no había otra manera. Quizá alguna foto que llegaba muy tarde, pues. No sé, justo lo que hemos buscado en las revistas, del 40, precisamente del 43, 44 para atrás está dificilísimo encontrar fotos. Y entonces el pirata Fuente estaba en Colombia porque... tengo que revisar el año porque ya no recuerdo, pero fue en los años 30 y tantos, 38. No sé, ahí ustedes lo ven en el reportaje de la revista. Él estaba jugando aquí una especie de pretemporada, un torneo amistoso contra equipos internacionales, entre ellos el Atlético Corrales,
Que además era algo que pasaba mucho en esa época, que vinieran a jugar incluso contra la selección mexicana estos matches, ¿no? Sí, los matches amistosos y cuadrangulares. Había muchos cuadrangulares en esa época. Ya después llegaron los pentagonales cuando los equipos brasileños en los 60s, que hay que hacer algo de eso en la revista Balompié, por cierto. Santos contra Necaxa. De eso va a salir en el número, me estaba contando Lugo, ¿no? Spoiler alert para el número 4, un partido histórico que Necaxa le ganó 4-3 al Santos de Brasil, aquí en México. Pero bueno, eso ya lo... En CU, me estaba contando Lugo. Y entonces vino el Atlético Corrales de Paraguay y vio jugar al Pirata Fuente en este cuadrangular y lo invitó a jugar con ellos y jugó un partido amistoso ese torneo, le metió gol a su España y ya, ¿no? Hasta ahí llegaba la historia, pero de pronto dijeron, va, te contratamos para que vengas con nosotros. El Atlético Corrales era un equipo que ese año le pidió permiso a su federación para andar por el mundo haciendo una gira de partidos amistosos para recaudar dinero. Y en México se encontraron con el Pirata y le dijeron, cámara, únete a nosotros. Y se lo llevaron a Cuba, Argentina, a Venezuela, a Ecuador, si no me equivoco, y a Colombia. Hubo un par de partidos en Ecuador que no estaban registrados, Sí. pero después sí, se encontró. Y en Colombia fue que escribe estas cartas, las manda a México y el diario Récord publica. Entonces, yo cuando leí esa revista por primera vez no entendí ni madres de lo que estaba leyendo. La compré un día en eBay, la abrí, vi Pirata Fuente, empecé a leer y dije, ¿qué? Porque además no es como que esté dividido en cajas, en No, colores, no. en tipografía. Ni siquiera trae como quién empieza a hablar al principio. Y aparte es una forma de escribir muy distinta a la que estamos acostumbrados 100 años después, obviamente, ¿no? Y me acuerdo que esa la leí en vivo un día en un programa del canal y como que toda la gente se quedó igual que yo mientras la leía. Digo, ¿qué? ¿Qué estás diciendo? Entonces la retomamos, la leí y dije, Es esto. Y empecé a investigar del Corrales y dije, no. Eric Lugo, por supuesto, que me ayudó con la investigación. Y dije, ¿qué? ¡Wow! Y esa historia errante del pirata con los paraguayos, es la que cuento en la revista Balompié. Después fue que se fue a jugar al Vélez Sarsfield en Argentina. Correcto. Y esa es otra gran historia. Porque casi que escapó en el tren, se encontró a un artista. Es una historia que luego voy a contar con más detalle. Pero ese es uno de los textos misceláneos de la revista Balompié que se encuentran a la mitad del camino. Igual son 2 páginas nada más, ¿no? Del pirata sí. No sé cómo lo resumí tanto. Pensé que eran mucho 4, más. pero no, sí, No, eran dos. 2. Ajá. Son 2. Y ahí está escaneada la revista, esta del Récord, para que lean. Que tiene una foto del pirata y todo. Muy, muy buena, quedó muy buena esa. Me gustó mucho. Es de mis favoritos. Y por ejemplo, también en el número 1, que es otro que yo siento por el texto que fue más, el del Chololo Díaz. ¿El del Chololo? Sí. Sí, muy bueno. Lo escribió Sergio. Correcto. Ese fue una investigación documental. Para la sección de perfil de leyenda. Perfil de leyenda. Que también debió llevar 4 páginas. Sí. Pero nada más le dimos 2. Sergio escribió también para el número 2 de Enrique Borja. Correcto. Ahí sí ya le dimos No 4 falles, páginas. Borja, no falles. No falles, Borja, no falles. ¡Gol! ¡Gol de México! El partido contra Francia en el 66, que lo que no se cuenta es que Borja falló un chingo de goles ese día. Antes, sí. Y después tuvo el de la victoria, porque fue 1-1 el partido. Tuvo el de la victoria de palomita y la falló pegado al palo terriblemente. Por eso le cantó Fernando Marcos, no falles, Borja, no falles, porque ya lo conocía, ya sabía lo que iba a pasar. Y Borja no falló en ese gol, pero falló antes y después. Y luego también falló contra Inglaterra y falló contra Uruguay. Así que una historia ahí complicada la de Enrique Borja. Pero Sergio escribió toda su trayectoria, corta trayectoria, extrañamente. Sí. Se retiró muy joven y nos explicó a detalle qué hizo paso a paso durante toda su carrera. Y esos me gustan mucho porque es historia vieja, es historia de jugadores históricos. Pero Vaga la justo, redundancia. es historia que merece y necesita ser contada. Sí. Porque se habla de ídolos. Volvemos a lo mismo. En otros países te hablan de sus ídolos de los 30. Te hablan de sus ídolos de los 40. Claro. Te presumen los títulos de los 20. Como, ¿sabías que yo tengo un heptacampeonato del 32 al 38? No sé, pensando Racing, ¿no? Por ejemplo. Y aquí ni siquiera conocemos a nuestros ídolos. No, aquí los jóvenes no topan ni siquiera la historia de los 70s, 80s. O sea, ni tan jóvenes, ¿no? Ni 90s, te lo juro. O sea, sí, estaría bueno luego para el canal salir a hacer el ejercicio. Pararte y decir como, ¿quién es este? La Tota Carvajal. ¿Qué hizo? 5 copas. Ojalá te respondan así, cabrón. Quiero creer que sí.
Es pero complicado. más allá de eso es difícil. No los culpo, no es culpa de la afición, Claro. es culpa de los medios de comunicación 100%. ¿Todavía tenemos tiempo de otra cosa o ya no? ¿Cuánto llevamos? ¿Neta? Pues ya no tenemos tiempo de hablar de otro artículo de la revista, porque llevamos 1 hora y 20 según el productor. O sea, iba a ser el capítulo más corto y va a ser el más largo, güey. Es que hay muchas cosas escondidas en las revistas, en los 2 números. Y en el tercero también. Justo. A ver, dales unos 3 spoilers del número 3, aparte del América tricampeón. América tricampeón. Esa ya está baja. Bueno, ya que estuvimos hablando también de En Memoria, el equipo seleccionado va a ser Toros Neza. Toros Neza. Toros Neza Y es... el otro día alguien en TikTok, como queriéndose burlar de nosotros, nos dijo: seguro van a hablar del Toros Neza, siempre hablan de lo mismo. Perdón por no tener más equipos desaparecidos dentro del fútbol mexicano. Después podremos hablar de La Piedad, de Atletas Unión de Curtidores. campesinos, el mismo Marte. Sí, qué bonito. Nos vamos más para Pit. atrás. El Aurrera. El Germania, que hace rato Lugo me corrigió, yo creí que era un técnico y era el otro. En fin, ¿qué otro? Y, bueno, también, recuerda, tenemos la sección musical, que esa también es una joya. En el número 1 tuvimos desde Uruguay a La Vela Puerca. En el número 2 tuvimos desde Argentina a la Virsuit Vergabarat, también una joya de la cultura futbolera en América Latina. Sí. Y en el número 3 se tuvo una plática con Little Jesus. Little Jesus, que que te dije, ¿qué tiene que ver Little Jesus con el fútbol? Sí, de hecho, fue de los que más me cuestionaste. Me dice, Jesus, güey, es que esos, güey. Cabe aclarar que yo soy un señor viejo que no escucha la música de los jóvenes, ¿no? No escucha indie. Güey, escucho boleros, cabrón, o sea, de cumbia. Los tres haces, los sí. dandies. No, sí me gusta Little Jesus, pero conozco las básicas y no sabía que tenían tantas canciones futboleras, güey. Me sorprendió mucho cuando leí la entrevista y dije, ¿qué? De hecho, yo cuando platiqué con lo escribe Samantha, y la entrevista y el texto lo escribe Samantha González, una de nuestras colaboradoras. Fija, ¿no? Sí. Fija, permanentemente. De las primeras en redacción, sí. Y aparte, ha estado en la 1. Promueve la revista, sí. Un abrazo a Samantha que se ha rifado. Ha salido 1, 2, 3, seguramente en el 4 ya casi confirmado. Sí. Y yo también sabía de 2, 3 canciones, 3, 4 canciones, por ahí un videoclip que echan un chispazo, pero de repente salieron 10. Aventó así completo el compendio. Y frases adentro de las canciones. Sí. Algunas son títulos, algunas son frases, algunas son referencias, algunas es una comparación entre la vida cotidiana y el fútbol, que es como de, ole, joyota. Y les incluimos una playlist, ¿no? Un QR. Desde el 1. Sí. En el 1 no coincide con La Vela Puerca. Es un homenaje. Sí, es una playlist de canciones referentes a Diego Armando Maradona. En el 2 sí tenemos la playlist de Versuit. Sí, correcto. Y en este tenemos también la de Little Jesus con todas las rolas más futboleras de la agrupación. Correcto. Que era futbolista el Sant, ¿no? Tenía el sueño de ser futbolista. De hecho, jugó en el antiguo Cepar. Ajá. Hasta que, pues sí, dejó los Se tachones por la rodilla. guitarra. Sí. Y otro más ya para cerrar el último spoiler. Uno grueso, uno chido. Que te acuerdes. Uno grueso, uno chido para el número 3. Se va a hablar de la TDP. ¿Qué es la TDP? La TDP es la tercera división profesional del fútbol mexicano. Es el último escalafón del profesionalismo, que en realidad es nuestra 4ª división. Uh-huh. Hay más de... Sí, bueno, exacto. Eso. Ajá. Asteriscos y paréntesis, como en todo. Divisiones en este país solo hay una, sí, tristemente. Sí. Eso del máximo circuito ya quedó atrás en el lenguaje. Que incluso es curioso, porque también dentro de la TDP está dividido en derecho a ascenso y no derecho a ascenso. Los que son filiales, los que son equipos independientes. Hay más de 200 equipos. Hay un equipo muy particular que se llama el Club Muches. Uh-huh. Precisamente es el primer equipo profesional, al menos en América Latina, del que ahorita tenemos información, que defiende la causa de la comunidad y que incluso tiene como sus valores. Hay equipos que tienen historias más curiosas, digamos, como Chilangos FC, que por ahí ya sacaron algunas cositas. Curiosas, por así decirlo. Saludos a Santiago Taboada. A Benito Juárez, sí, a Santiago Taboada y al cártel inmobiliario. Pero... ¿Cómo no? También los regios se quejaron un poco de que fuimos tendenciosos al contar esta historia en el segundo capítulo. Y nos reíamos, ¿no? Nos reíamos. Es que nos da risa la ironía. De verdad, ¿cómo es posible que se sucedan estas cosas? ¿Cómo no reírse, güey? ¿Cómo es posible que sucedan enfrente de todos nosotros y que digamos, güey, otra vez? No, está cabrón. Pero bueno, ya lo podrán leer en el número 3 sobre la TDP.
Ya luego les contamos más spoilers. Seguramente para este momento ustedes ya habrán visto contenidos. Ya habré yo hecho algunos adelantos de las cosas que van a ir saliendo en el número 3. Pero que sepan que estamos trabajando duro para ese ejemplar, para esa edición. Y espero que pronto también para la 4, que sale en mayo. Con eso cerraremos nuestra ansiada y soñada primera temporada. Si no están suscritos, háganlo. No me refiero al canal, también suscríbanse al canal. Sean bienvenidos a suscribirse. Pero a la revista Balompié, en balompié.mx, ya saben que pueden comprar el ejemplar individual o la temporada completa. Si todavía hay ejemplares del número 1, que quedaban 400 hace un mes que grabamos este episodio y que lo están viendo ustedes, si todavía hay, si se suscriben, les mandamos la 1 y la 2 y en cuanto salga la 3 estará con ustedes. Entonces aprovechen las tarjetas. Con tarjetas de regalo. La número 3 ya estamos haciendo las tarjetas. Si me acuerdo de 2, te voy a decir 2. Van a salir el Pachuca de la Sudamericana 2006. Contra Colo-Colo. Y otra tarjeta, ya se las di a Mauricio, que es el diseñador, pero ahorita ya tengo así la lista, nada más que no la quiero cagar. Jugador de leyenda. Creo que el Pony Ruiz. A ver si no me estoy equivocando y sale hasta el 4. Pero el Pony Ruiz va a estar. Otro más. Otro portero pusimos. No me acuerdo. ¿Osvaldo? No. ¿Nacho? No. ¿Pablo Larios? Podría ser Pablo. O Marín. Es Pablo Larios o Marín, no me acuerdo cuál de los dos, pero va a salir Miguel Marín o Pablo Larios. En el 3 y en el 4, seguro. Pero ahí va a estar. Ya serán entonces 24 tarjetas de colección. ¿Para mayo? Para febrero. Y en mayo sí, serán claro, 32. Cierto. En mayo serán las 32. Así que suscríbanse en balompié.mx. Únanse a esta comunidad de lectores de fútbol. Conozcan todos los artículos, crónicas, ensayos, reportajes a detalle. Y pues nada más. Nada más, ¿no? Que la disfruten. Sí. Que no se cierren tampoco. Sí, ¿no? Que sea impreso no quiere decir que es difícil ni que es distinto. Totalmente. Y el lomo de la número 3 va a ser amarillo. No hay de otra, no quedó de otra. Así que dicho esto, gracias Obed por el número 5, capítulo número 5. 5 ya. Y pronto ya en sus manos el número 3 de la revista Balompié. Gracias por habernos acompañado a este episodio del podcast de Balompié. Y pues nada más. Ahí se ven. Bye. Tengo en mis manos el número 1 de la revista Balompié. Entonces vamos a abrirla. Lo primero que vas a encontrar es este sobre. Incluye 8 tarjetas diferentes. Todas son de colección. En este caso tenemos a Hugo, Cuauhtémoc, Rafa Márquez, Jorge Campos, Chicharito Hernández, la Tota Carvajal y 2 de equipos, uno en la Confederaciones del 99 y el otro el que jugó la final de la Copa América 93. Y esta es la revista Balompié número 1. El protagonista de nuestra primera portada es Santiago Jiménez, sufriendo porque acaba de mandar un balón al poste en el partido contra Ecuador en la Copa América del 2024. Todos los lomos de Balompié tendrán un color diferente. En esta edición elegimos un guinda que combina con la playera del Chaquito y nuestro eslogan que es escribimos fútbol sin acento. Y en contraportada tenemos a la Tota Carvajal, un ídolo del fútbol mexicano sesentero, el original 5 copas. La revista Balompié está compuesta de 144 páginas que incluyen todos los géneros periodísticos. Crónica, reportaje, artículo, columna, entrevista, ilustración y un montón de fotografías que adornan toda la revista. En este primer número vas a encontrar la cronología detallada del fracaso y de la decepción que fue el equipo nacional en la última Copa América que disputó en el territorio estadounidense, eliminados en fase de grupos. Otro de mis favoritos es este recuento que estamos haciendo de todos los uniformes que ha utilizado la selección mexicana desde que jugó su primer partido en 1923. En los primeros 4 números de Balompié cubriremos todo el siglo de historia de las indumentarias. Este de los talacheros es una joya. Nos fuimos a diversas localidades donde futbolistas amateurs cobran por jugar al fútbol y explicamos, con cerveza en mano, cómo es que funciona este mundillo tan interesante. Para este primer número tuvimos la oportunidad de platicar con Melvin Brown, que nos contó un montón de sus aventuras dentro de las canchas y fuera de ellas también.
Este es un reportaje muy interesante y trata sobre todos los puntos que los clubes de la Liga MX no están cumpliendo, sobre la seguridad en los estadios, que después del evento ocurrido en Querétaro realmente no ha mejorado en gran cosa. Y si tú eres más de leer sobre partidos viejos que te traigan buenos recuerdos, tenemos el recuento de México en la Copa América del 93. Esta es la revista Balompié, un ejercicio que busca revivir el periodismo impreso. Acompáñanos en esta aventura con el balón en las manos. Y recuerda, escribimos fútbol sin acento.